Algunos datos, yo quiero dar algunos datos porque para entender a México hay que ver los números y para ver las probabilidades que México tiene de salir del agujero en que está, también hay que conocer algunos números. Ahí van algunos. México aparece en el lugar número 32 en el índice de preparación para las tecnologías de frontera 2021, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, que clasifica a 158 países de acuerdo con su progreso en el uso de las llamadas tecnologías de frontera, como son el blockchain, la robótica, el 5G, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el Internet de las cosas, los drones, la impresión 3D. Y también toma en cuenta este índice la inversión económica, material y de capital humano que haga un país para avanzar estas tecnologías de frontera. México comparte este lugar con Bahrein, pero está debajo de 55 países porque hay muchos empates en esta escala. Entonces, estamos empatados con Bahrein, estamos debajo de 55 países, entre ellos Brasil, que ocupa el lugar 23, y Chile el 28. Muy lejos de los primeros tres, que son Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido. El índice global de innovación es elaborado cada año por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas y clasifica a los países por su capacidad y éxito en la innovación. En su edición 2020, México aparece en el lugar número 55 de entre 131 países, debajo de Chile, estoy mencionando países latinoamericanos, y muy lejos de los primeros tres, que son Suiza, Suecia y Estados Unidos. Y en el índice de ciudades innovadoras 2021, realizado por la empresa australiana especializada en análisis de datos To Think Now, este índice se dio a conocer hace algunos días. Solo aparecen 4 ciudades mexicanas entre las 500 que se incluyen en el índice. La Ciudad de México en el lugar número 61, Monterrey en el 373, Guadalajara en el 380 y Puebla el 451. En Latinoamericana, la Ciudad de México es superada por las brasileñas Río de Janeiro en el 105 y Sao Paulo en el 134. Entonces, es obvio, después de ver todos estos índices, que nuestro país y sus ciudades, pues no están muy preparados para competir con un buen número de países y ciudades que claramente han hecho mejor las cosas. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué diablos existe desde hace 51 años, cumplirá 51 años el próximo 30 de diciembre, el pomposamente llamado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT? Porque fue creada como cabeza del sector de ciencia, tecnología e innovación para definir estrategias, articular y coordinar las capacidades nacionales en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del país. 51 años en donde su chamba fue promover el desarrollo de la investigación tecnológica, como ya lo dije. Pues como que se ha quedado corta. El CONACYT desde su fundación ha tenido 14 directores generales que yo creo que cobraron sin desquitar el sueldo. La actual directora, María Elena Álvarez Bulla, es una científica muy pintoresca que entre muchas tonterías que ha dicho, está una de 2015, cuando en un semanario zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dijo lo siguiente: la ciencia occidental es la que ha producido los avances más deslumbrantes y quizá más inútiles, como la llegada a la Luna. Es la actual directora de CONACYT. Sería bueno mandarle una lista de todas las tecnologías que se desarrollaron gracias a la llegada a la Luna, que seguramente ella, en toda su ignorancia, ignora que la está utilizando. En fin, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué países que hace 51 años estaban detrás de México ahora están tan adelante? Álvaro. Pues mira, definitivamente, por lo menos a mí no me sorprende mucho porque hay una desconexión. Yo por lo menos conozco muchos compañeros y muchas personas de mi generación que salieron adelante gracias a becas y por tener la capacidad de estudiar en el extranjero.
Entonces, definitivamente la falta de apoyo y la falta de comprensión del rol que tienen estas instituciones en México nos pega a todos como mexicanos, nos pega como país. Es cierto que muchos de estos que estudiaron, compañeros míos, personas de mi misma generación, es cierto que no regresaron al país, es cierto que hubo fuga de cerebros, eso es una realidad. No obstante, estos nombres salieron adelante fuera de México y también eso es bueno para México. Y los que regresaron a aportar muchísimo. Hay muchos ilustres científicos, pensadores, economistas y empresarios mexicanos que de la nada, gracias a estas becas, lograron salir adelante y eso es bueno para todos. O sea, las becas, ¿quién se las dio? No, exactamente, no solo el CONACYT, sino una serie de pero becas. No estamos un CONACYT para estar dando becas, por favor. Eso no es desarrollar ni la ciencia, ni la tecnología, ni la innovación. No, pero también parte de ese crecimiento, Eduardo, es la generación de mentes, Eduardo. No todo es científico. ¿De qué nos han servido esas mentes si se quedan en el extranjero? Pues le sirven a México. Te puedo decir que uno de los premios de inteligencia artificial más grandes los ganó un mexicano en Holanda al generar un Van Gogh a partir de inteligencia artificial. Y eso fue un premio que benefició a todos los mexicanos. ¿Y lo aprendió dónde todo esto? Perdóname. ¿Dónde aprendió todo esto? Esto lo aprendió en Europa gracias a becas de CONACYT, Eduardo. Pues ahí está. O sea, a ver, pero es que para mí el CONACYT debería haber desarrollado el sistema educativo para que en México se educaran. Liliana. Es que, permíteme, no. Es que pensar que solo la ciencia es un error. También son las mentes detrás de la ciencia, Eduardo. Estoy de acuerdo, yo no discuto eso. Pero ¿dónde está la infraestructura para crear esas mentes en México, Álvaro? No la hay que buscar las mejores prácticas. No la hay, gracias. Liliana. Yo lo que creo, Eduardo, es que estoy totalmente de acuerdo contigo en que, y no nada más contigo, sino con los rankings y los índices que marcan que México está muy mal posicionado en términos de innovación, ciencia y tecnología, y que eso nos hace pensar que el CONACYT no ha dado buenos resultados en los 51 años desde su creación. Lo que para mí eso no quiere decir, Eduardo, que hay que tirar la toalla, que hay que quitarle todo el presupuesto y que hay que dejar de invertir en innovación, en desarrollo y en tecnología, que pues es como lo elemental que hace a los países despegar y posicionarse por arriba de otros en términos de las industrias, el desarrollo, las nuevas tecnologías, las inversiones, o sea. Pero tampoco invertimos, ahí está el presupuesto federal. Es que invertimos mal, ese es el tema. Le dedica 0.4% del PIB a ciencia y desarrollo, cuando, según los expertos, debe ser el 4%, no el 0.4%. Y además, Eduardo, como también sucede con el gasto social y con el gasto de manera en general, no nada más depende del monto que se invierte, sino de la calidad de esa inversión. Y en México la calidad de la inversión siempre ha sido baja. Bien. Hugo. Oye, Eduardo, mira, yo estoy de acuerdo también con el planteamiento de Álvaro. El problema de este tipo de instituciones es que son muy poco productivas a nivel mundial. Un gran problema que también tiene el CONACYT es que se ha manejado a nivel político. Es increíble que Álvarez Bulla esté diciendo que la llegada a la Luna fue algo inútil cuando la institución que dirige realmente son pocos productivas y se tiene que concentrar mucho, sobre todo en tipo de experimentaciones que posiblemente no den tantos resultados. El otro problema que tiene CONACYT es la cercanía que tiene México con Estados Unidos, donde la mayoría de la ciencia o de los mexicanos que van a Estados Unidos muy fácilmente, más que otros países. En ese sentido, Ramsés, nos quedan 20 segundos. No, rapidito, la investigación hay dos formas de usarse: para generar un conocimiento para que pueda utilizarlo por todo el mundo, y la otra es la investigación que hacemos en México, que solo es de escritorio. Ahí está el problema, puro escritorio. Bueno, hay defensores como Álvaro, hay otros que no creen. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.